Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros José Antonio Aldeiturriaga, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Enrique Montiel, y a ellos les vamos a proponer algunos temas de la actualidad para que nos ayuden a reflexionar con sus opiniones. El primer tema que quería sugerir a nuestros invitados es la condena en firme de Pedro Pacheco, ratificada por el Tribunal Supremo, con la notificación de la Audiencia Provincial de que creo que es esta semana tiene que ingresar en prisión, a raíz de que, contraviniendo todos los informes de los funcionarios municipales, formalizó el contrato como asesor de dos empleados de su propio partido y, por tanto, ha sido condenado por malversación de caudales públicos y por prevaricación. Tiene que reintegrar los 200.000 euros que costaron a las arcas públicas estos contratos y ha sido condenado a 5 años. Y, de manera paralela, Maribel Peinado, alcaldesa de Puerto Real, ha sido imputada por un juzgado de esta localidad a cuenta de haber adjudicado sin concurso la retirada de los aceites de uso doméstico y de uso en la hostelería, y que se le adjudicó a una empresa. Otra empresa de la competencia puso una demanda y un juez ha abierto una causa y ha imputado a Maribel Peinado. De alguna forma, un poco ambos casos, sin perjuicio de las opiniones que podáis dar vosotros, viene un poco a contarnos un poco cómo suelen funcionar los ayuntamientos o cómo es el tono en el que suelen gobernarnos la mayoría de nuestros alcaldes, ¿no? Bueno, ¿Aldai? Bueno, yo creo que muy significativo es el hecho, bueno, Pedro Pacheco ha sido un alcalde que todo el mundo lo conocemos, ha sido un alcalde muy osado con la legalidad, por ser un poco suave en decirlo, ¿no? Y eso lo hace fundamentalmente tanto tiempo en el poder y sobre todo una cosa fundamental que son las mayorías absolutas, ¿no? Cuando uno disfruta de una mayoría absoluta y viene un funcionario y te dice que el procedimiento no es el correcto, pues uno suele tirar de las mayorías absolutas y suele pasar este tipo de cosas. Pero eso no le pasa cuando gobierna por mayoría absoluta. No, claro, esto le pasa porque tiene un pacto. Cuando tiene un pacto. Pero la actitud de Pedro siempre ha sido hacer las cosas. Al parecer no comete ningún tipo de. Por lo menos bueno, no ha sido juzgado. No ha sido juzgado por eso, exactamente. Esto ha sido también consecuencia de una batalla personal entre la anterior alcaldesa de Jerez, que es la que le presenta, y una querella que también él le presenta a la alcaldesa, ¿no? Y por eso es por lo que en este momento es la causa. Y en el tema de Puerto Real, yo lo conozco por cuestiones, digamos, de lo que me cuentan funcionarios, personas que están cercanas al ayuntamiento. Como sabéis, ya no soy concejal y estoy un poquito alejado de la vida del día a día del ayuntamiento, pero sí que pasa algo parecido del uso de esa mayoría absoluta, que parece que, desgraciadamente, cuando uno llega y disfruta de esa mayoría absoluta, pues parece que los procedimientos administrativos se tienen que relajar, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y esto es un procedimiento que yo creo que Maribel, mal aconsejada quizás por alguien de su entorno, pues quiso adjudicar de una forma bastante, directamente, y ahora lo que está es el procedimiento de declaración ante el juzgado. Me parece que en estos días tiene que declarar tanto el funcionario al que Maribel Peinado señala como responsable de la adjudicación, como los propietarios de los bares, que parece ser que se sintieron acosados cuando en un derecho que tiene de entregar el aceite a quien considere oportuno, pues el ayuntamiento le mandó no solamente un funcionario, sino les acosó diciéndole que le iban a poner una multa de 700 euros a cada uno por no entregar a la empresa. Entonces yo creo que es más, sí, es ya más bien una cuestión de actitud como por el hecho, digamos, en sí. Lo que pasa es que también es cierto que por este tipo de tonterías te pueden inhabilitar. O sea que yo creo que son dos casos muy distintos. Sí, totalmente. Creo que el caso de Pacheco es un caso verdaderamente grave, ¿no? Porque él hace uso de fondos públicos sin las garantías y sin, o sea, todo lo que la sentencia del Tribunal Supremo ha ratificado y ha incrementado. Es un tema verdaderamente grave, ¿no?
y la condena es la que se establece para estos casos graves. Lo de Puerto Real yo creo que es un tema menor que tiene que ver con las cosas de los pueblos, de las vendetas, al parecer, porque yo no creo qué beneficio va a tener esta mujer en que el aceite usado lo lleva. Bien, pero vamos, cuando se sepa, se sabe. Sí, yo era un poco sublimando ambos casos, ¿no? que me parece ese comportamiento del alcalde que produce la palabra española alcaldada. Claro, es decir, esto se hace así porque lo digo yo. Efectivamente, eso es muy Pacheco. Pero ahora que le ha ocurrido a Pacheco y muchos alcaldes, no solamente Pacheco. Y Barroso, yo no te contaría otra historia. Y Antonio Moreno. Claro. Estamos hablando de este alcalde. Cuando hablemos de otro, hablamos de otro. No, yo los ponía como ejemplo. Entonces, pero lo que sí me gustaría reseñar aquí, porque es muy importante, es que hasta el obispo de Jerez pide el indulto. O sea que hay un montón de... La sociedad de Jerez, en gran medida, está pidiendo el indulto. Es decir, el indulto reconoce el hecho penal, ¿no?, del condenado y solicita aquí, porque eso es el indulto es una potestad que tiene el gobierno de la nación, ¿no? Bien. Y es curioso que Pacheco, pese a todo, tiene en Jerez muchos afectos, en mi opinión, muchos afectos, pero no votos. Los votos lo ha ido perdiendo ya. En la semana pasada salió una encuesta en un periódico de Jerez en el que el Foro mantiene el número de concejales. Bueno, el número de concejales del Foro no es el que tenía Pacheco cuando era del PSA. Claro. Y después, claro, porque en Jerez hay memoria. Entonces, ¿tú recuerdas cómo estaba Jerez hace 30 años? Yo lo he vivido. Era de la tristeza. Sí. Jerez era la tristeza. Y el alcalde, este alcalde, le dio la vuelta. Quizá es lo que hablamos otras veces, que 2 mandatos y adiós. Porque es que luego empiezan las cosas, pero él realmente transformó la ciudad. Y la ciudad, pues está agradecida a la ciudad, que son pues por los otras cosas que le haya arruinado. Las sociedades. Porque el coste de eso es que hoy día Jerez... Pero él siempre planteaba de que las cosas hay que hacerlas, aunque lo que se debe hacer, aunque se deba lo que se haga. Haz lo que debas, aunque debas lo que hagas, ¿no? Exacto, pero eso es muy peligroso. Y eso que era muy peligroso, al final le ha dado tal. Pero el Pacheco condenado es el Pacheco final, el Pacheco rabioso, y además quien lo hace es la alcaldesa en ese momento, que bueno, que tiene también, porque claro, ahí han ido a matarse, ¿no? Entonces han ido a matarse. Bueno, pues a ver qué pasará con la señora alcaldesa hoy, que tiene un pitraco, como dice Fernando, en la Junta, porque no saben qué hacer con ella. Pero yo he ido un poco a la generalidad que estaba buscando Fernando, poniendo estos 2 ejemplos. Tú indicabas antes que eso se producía con las mayorías absolutas, y yo creo que no tiene por qué. De hecho no ha sucedido con Pacheco en mayoría absoluta, sino todo lo contrario. Ha sido en un momento en el que se ha visto con necesidad, entiendo, de estructura, y, entre comillas, se ha visto más el plumero, que a lo mejor con mayoría absoluta, que se diluye más, pues hay fórmulas. Yo creo, de todas maneras, Pacheco ha tenido juicios bastante gordos con mayoría absoluta por pasarse la ley. Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que aquí entiendo, y lo hemos comentado en algunos otros debates, que al final el problema está, yo creo que se detecta fácilmente, porque hay unos funcionarios que tienen la obligación, ¿no?, de saber si las decisiones que se toman son de ley o no son de ley, y a partir de ahí lo que hay es, pues bueno, que con un informe negativo o positivo tiene que tomar una decisión el político. El político tendrá que tomar una decisión en base a que tenga una cierta potestad, ¿no? En base, y tú, Rafael, que has estado mucho en eso, en base a que aunque haya un informe negativo del propio funcionario o del secretario o del interventor, puede tomar esas decisiones. Emilio, esas decisiones están basadas en muchas cosas. Las leyes administrativas. Claro. Y están los políticos. Entonces, entre la ley, entre la letra de la ley, y el ordeno del político, está el funcionario que de alguna manera, interpretando la ley, dice esto no es legal, y si tú te todas las interpretaciones están basadas siempre en un informe
técnicos, ¿estamos de acuerdo? Y al final el político tiene que tomar una decisión. Pero no todo, ¿eh? Vale, lo que ocurre No es todo, que... ¿eh? Lo que Por ejemplo, los gastos de consignación. Si no hay dinero, no puedes consignar un gasto. puedes Si consignar tú un gasto. Tienes que hacer una modificación de crédito para que no puedas. Si tú ordenas el gasto sin consignación, tú entras en un terreno ya... Vamos a Sí, terminar. pero que en definitiva, Escucha, Emilio. yo creo que está más en la propia voluntad del político, que da igual que tenga mayoría o no, y también la firmeza de los técnicos, porque, hombre, a mí me da una cierta pena, y digo, sin entrar en que no voy a minimizar el valor que tiene la sentencia, que está, creo, argumentada en una situación que se ha producido y punto, pero sabemos todos los que estamos aquí sentados que se han hecho en todos los ayuntamientos. El enchufismo, el colocar a la gente se ha hecho en todas partes. ¿Qué ocurre? Que ahora alguien va a entrar en dos fases. Una, la que le va a tocar por la propia sentencia, y la segunda, un poco el ejemplo, ¿no? El ejemplo para seguir y para que los demás sepan por dónde va el camino en estos momentos, creo. Si me permite, Rafael, simplemente poner una cuestión. Jerez fue un ejemplo a nivel nacional en el municipalismo de la huida del derecho administrativo, la creación de empresas múltiples alrededor de la administración local para precisamente pasar de la ley administrativa a la ley mercantil, que es muchísimo más laxa, con lo cual en Jerez ha pasado de todo, ¿eh? Vamos a escuchar a Rafael. Bueno, yo creo que esta petición de indulto tan generalizada, tanto que el obispo de Jerez también la firma, yo creo que es otra cara de la irresponsabilidad social generalizada. Es decir, Pedro Pacheco es condenado por un delito que es juzgado y, bueno, es que es desproporcionada. Habría que preguntarse si es desproporcionadamente poco las penas que se le ponen al colectivo que está en su misma situación, o es desproporcionado por la rapidez del juicio, porque hay juicios que todo el mundo sabe que son culpables y sin embargo tardan 10 años y siguen coleando y tal. Y hay una sensación de, hombre, es que hizo cosas muy buenas para Jerez. Bueno, es que siempre es así, somos humanos. Es decir, no hay gente que todo lo que haga es en su provecho y que sean delitos. Pero hay el odia claro, el delito y compadece. Claro, efectivamente, lo que significa... Por eso ha firmado lo que significa que si yo fuese un amigo de Pedro Pacheco, pues iría a la cárcel, lo visitaría y le llevaría bocadillos, pero yo no pediría el indulto. Es decir, que la petición del indulto es un intento de salvar un poco ese componente humano de todos somos pecadores y tal y cual. Esto no tiene nada que ver con esa historia. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué no quitan el indulto de la ley? Pedro Pacheco ha sido un alcalde que ha hecho cosas muy buenas para Jerez, y cosas muy que ha tenido unas actuaciones personalistas al margen de la ley, y cuando estaba en una situación de debilidad política tuvo un enorme atrevimiento, porque ya estaba crecidísimo. Sí. Pedro Pacheco, legislatura tras legislatura, fue creciéndose, y cuando ya estaba muy crecido, resulta que entonces no era alcalde, y hizo una alcaldada sin serlo. Sí. O sea, tuvo un atrevimiento tal que fue un delincuente. Es decir, con todas las palabras, ¿no? Entonces, yo creo que el resultado de la condena es el justo resultado de la condena, y no hay que pedir indulto. Respecto a lo de Puerto Real, yo he estado muchos años haciendo gestión municipal. Hay unos límites que te los trazan los funcionarios del Estado. Es decir, el secretario general te pone un círculo que es la ley, y te dice, toma todas las medidas que quiera, porque para eso te han elegido a ti los ciudadanos, pero dentro de este círculo que yo te señalo, que es la ley a la que tú estás sometido. Y el interventor te pone otro círculo de carácter económico. Toma cualquier medida con el dinero del ayuntamiento que se ha presupuestado, el dinero que está ahí, dentro de estos límites. Hay dos posibilidades. Que tú le digas al interventor, hazme una jugada para que yo pueda, eso termina en un delito. Es decir, cuando tú estás sometiendo al funcionario y cuando el funcionario es como debe ser, el resultado es lo que pasó en Marbella y tal, que entonces van los políticos y gestionan
un elemento extraño al ayuntamiento, sean empresas municipales, entes autonómicos, autónomos, gerencias de urbanismo, sacando del ayuntamiento todo lo posible para que no sean ni la ley económica ni jurídica la que tengan el imperio sobre la toma de decisiones. Y y anulan a este tipo de funcionarios para que se aburran o se vayan o tal o cual. Lo que ha pasado en Puerto Real... Sería muy bueno hacer una relación, ya que estamos en la provincia de Cádiz, de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz que han echado a un lado a los secretarios interventores. Ha habido casos. Hay muchos casos. Hay muchos casos. Mira, en el caso de Puerto Real, yo voy a dar una visión amable de lo que ha podido suceder. Y es que el informe económico o jurídico que le ha venido le permitía al ayuntamiento tomar esa decisión, y que esa decisión se veía como unos ingresos para el ayuntamiento, unos ingresos adicionales. Y entonces, hombre, si vienen unos ingresos adicionales para el ayuntamiento, como están los ayuntamientos, y a mí me dan el visto bueno, claro, lo que yo empiezo a no entender es cuando la alcaldesa dice, es una guerra entre empresas que me ha cogido a mí por medio. Bueno, la guerra entre empresas puede ser una guerra de competitividad, que bienvenida sea. Eso no justifica nada ni ninguna toma de decisión. Si es verdad que tenía un informe en contra por parte del secretario, del interventor y tal, no se entiende cómo se ha tomado esa medida. Y si no, está claro que ella tendrá la justificación ante el tribunal de que tiene un informe que le permitía eso, ¿no? Pero la guerra entre empresas es también la única carta que juegan las empresas muchas veces para poder jugar en igualdad de condiciones. Claro, eso sí, pero hace poco en Cádiz hemos asistido, hace un año así, menos de un año, a una guerra entre empresas bastante fuerte, donde había hasta grabaciones de... ¿Refieres a lo de los aparcamientos del puerto de Santa María? ¿O? No, te refieres a lo de Cádiz, ¿no? Aquí que hubo lo del mantenimiento era, ¿no? Sí, era una empresa de al final, mantenimiento del tema de la electricidad. La diferencia es que hay un papel y que ese papel ha llegado al juzgado. Claro. ¿Cuántos papeles habrá de advertencias de ilegalidad que se quedan en el ayuntamiento? ¿Qué ocurrió? Que llegó Pilar Sánchez y se pelea con Pacheco y dice, pues ahora, Pedro, vas a pringar. Y manda el papel. Claro, una vez que manda el papel, la justicia ya es inexorable. Sí. Hay un papel y la decisión es contraria a sabiendas. Fuera. No, el tema, en la decisión de Pedro Pacheco de darle unas aportaciones dinerarias muy importantes a dos personas es gravísimo. Es gravísimo. Sin contraprestación laboral. Es gravísimo. ¿Cómo se puede pedir el indulto para una actuación de ese tipo? No es ya Pedro Pacheco, sino es una actuación, porque la justicia no va haciendo un juicio de Pedro Pacheco, el que fue alcalde, no. Ciudadano que tiene un tipo de actuación en un cargo público y tal y cual, sin nombre y apellido. Una de las partes que creo que había que cambiar, que ya afortunadamente se va haciendo, en todo lo que hablamos de elementos de corrupción, es que era muy habitual, y lo hemos visto, que determinadas personas que tenían un cargo orgánico en el partido, después tenían un puesto de trabajo, llámese en la Diputación, en el Ayuntamiento, donde fuera, pero que al final lo que era una liberación para que se dedicara a eso. Eso se ha hecho muy habitualmente, Emilio, cosa que era negativa, está claro. No, Emilio, era negativa, pero no era ilegal. Es decir, que la legislación tiene unos recovecos que o lo cubre con ética o con conciencia ciudadana, o la ley nunca te cubrirá todos los aspectos. Claro, si te dicen, usted tiene la posibilidad, como tiene tantos diputados provinciales o tantos concejales, de tener para el grupo una persona o dos y tal. Entonces, tú tienes dos posibilidades, eso es legal, vas y las contratas. Y además son de libre designación. Sí, pero eso y tú coges a los dos funcionarios, pero una vez que están allí, empiezan a trabajar o para el grupo o para la institución o tal, pero hay ocasiones que no aparecen por la institución, eso es lo que te digo, y están trabajando para el partido y no aparecen eso por la institución. A ese me refiero yo. Claro, el otro es normal, está trabajando para... Eso, por desgracia, es legal, no es ético, pero es legal. No, pero hay ocasiones que ya las decisiones sobrepasan incluso ese tipo de actuación, que es nefasto, y lo sobrepasan, y entonces ya no se contratan. Es que
personas que son del partido y que no le corresponde tenerlo contratado, se le contrata y encima no van. Es decir, que claro. Es que yo creo que sobre España está sobrevolando una especie de manu político italiano, pero sin fiscales. Porque ahora, por ejemplo, dice, vamos a ver las tarjetas de la Junta, o vamos a ver las tarjetas de IBEX 35, vamos a ver las... Deja las tarjetas, porque es que nos vamos a enredar con las tarjetas. Sí. Quería que me habláis un poco de las primarias, los dos principales partidos de la izquierda, si Podemos no lo remedia, han elegido a dos personas de la misma generación con una trayectoria muy parecida, ¿no? Los dos han estudiado Derecho, los dos son asesores, un poco al hilo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Asesores políticos, uno en la Consejería de Turismo, otro en la Diputación, es decir, que se van a enfrentar a Teófila Martínez, dos personas de en torno a los 30 años y con trayectorias muy parecidas, ¿no? ¿Cómo veis esto? Es decir, es un poco el síntoma del advenimiento de una nueva generación, de un nuevo tipo de políticos. Hombre, se suponía que el nuevo tipo de político no iba a ser precisamente este tipo de políticos, ¿no? Claro. Se está hablando de políticos que tengan un poco una trayectoria profesional o académica y tal suficiente como para desarrollar una vida profesional, pero dan el paso a la política de forma temporal y tal. Ahora, cuando lo que se ve es que los jóvenes que proceden, que van a coger el relevo, son liberados de los partidos y tal, parece que es un poco repetir la parte negativa de lo que no se quería que fuese, ¿no? A mí me decía el otro día un buen profesional, que no está en la política, pero comentando estos cambios, ¿no? Sobre todo por los debates que están saliendo de Izquierda Unida, viendo a la gente joven, y dice, bueno, Emilio, es que aquí el problema es que nos quieren saltar a la generación de los que tenemos 40. Dice, porque hay una generación, y es verdad, bueno, pero es que, vamos, tenía su razón en el sentido. Sí. Se está haciendo o se está queriendo hacer unos cambios, quitando a los supuestos ya mayores, y de hecho, fijaros, en las tertulias importantes de ámbito nacional, en las televisiones, yo he visto estos días que he pasado vergüenza ajena, lo tengo que decir, porque, bueno, he visto a gente que ha querido llevar el Partido Popular, sencillamente porque se quiere poner a la altura en edad de otros, pero claro, la preparación no era la misma. Entonces, cuidado con esas cosas, porque la ruptura, las generaciones tienen que cambiar, lógicamente, los partidos tendrán que ir y cambiar su dinámica y ponerse al día en lo que la sociedad está pidiendo, pero que los pasos tienen que ser con muchísimo cuidado, porque también está la experiencia de muchos políticos que tienen que continuar a la vez con estos jóvenes. La presentación de nuevo de Teófila Martínez a la alcaldía mete mucha distorsión en esto que estamos hablando, claro. Porque el candidato, pienso yo, ¿no? Con esto no quiero perjudicar al candidato, pero bueno, el candidato, o sea, el cartel electoral de Cádiz podría ser el Martín Vila por Izquierda Unida, Fran González por el PSOE y Bruno García por el PP. Serían tres chicos jóvenes con buen perfil, digamos, para pelear en una pelea buena, ¿no? Una pelea democrática, interesante, pienso yo. Pero claro, como se presenta Teófila, mete un disturbio muy grande, pero claro, es que Teófila lleva una inercia de la gente la conoce, la gente la quiere, la gente la valora y quizás sea el último servicio que presta. Pero, fíjate, lo que ha dicho Emilio es interesante, porque Teófila es de la generación de la transición. Sí, bueno. Sí, la transición. Poco después. Por edad, 60 y tantos años tiene, ya, pero, 60 y tantos, aunque ella no participase en aquel parlamento, en aquella actividad, por edad es de esa generación, ¿eh? Sí. Y que son, Teófila tiene 65 años. ¿Tiene? No, más. 66, ¿no? 6 o 7. Y sus dos principales contrincantes tienen 35 o 40 años menos que ella, que claro, entonces, lo que decía Emilio, que es los que tienen 40 y tantos, que ya están maduritos, 40 y tantos, sí, que tienen un punto de madurez profesional, intelectual y tal, esos han sido barridos. Sí. Quizás el otro día se
presentaba en Cádiz la candidatura nueva de Ciudadanos. Sí. Y quizás ahí sí había una Sí, generación... esa generación que, una La generación generación perdida. es una De 40 y generación 60. que no participó en la primera Transición. etapa de la transición y los primeros ayuntamientos democráticos. No participó. Porque es que para participar en los nuevos ayuntamientos democráticos había que estar en la pelea antifranquista. Si no, era muy difícil entrar ahí desde esas posiciones. Y ahora, cuando lo que viene es un poco el repudio a la clase política o clase extractiva, La casta. ellos dicen, bueno, nosotros somos profesionales, estamos preparados, Claro. y parece que la sociedad pide un tipo de candidatos de nuestro estilo, ¿no? Y se han reunido y parece Pero que... es que esto que te digo que no es baladí. Emilio, y terminamos ya. Y no, lo repito porque han sido varios, decía, y cuando te pones a pensar, dices, claro, es verdad, oye, las generaciones se van preparando, se van formando, y los tíos que tienen ahora mismo profesionalmente los 40 y tantos, entre 40 y 50, son los que están más duchos. Ellos mismos dicen, bueno, y ahora estos que están empezando los van a saltar. Bueno, tenemos que hacer un receso, volvemos con nuevos temas en el Café del Correo en un momentito.